Bueno, mientras tanto, comencemos con lo de la señal pletismográfica, ¿no? Y entonces, fíjense que esta señal pletismográfica está compuesta básicamente de tres señales diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la señal que nos interesa. Nosotros no vamos a tener quizás esta apreciación de la señal, aunque así es la señal pletismográfica, digamos que de manera muy precisa, así sería la forma de la señal. Nosotros, en cambio, vamos a tener una señal parecida a esta, ¿no? Ahora, para construir el pulsioxímetro, lo que nos interesa es obtener esta amplitud, ¿no? Que vendría siendo equivalente a la amplitud de esta otra señal, ¿no? Muy bien. Eso es por un lado. Ahora, el fotodiodo como tal siempre va a producir un ruido de alta frecuencia. Esto es inherente a la naturaleza de los fotodiodos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces voy a poner así, el fotodiodo trae consigo un ruido inherente, ¿no? Es decir, el solo hecho de ser fotodiodo ya implica que la señal va a traer un ruido de alta frecuencia. Entonces aquí tenemos que poner consigo, trae un ruido de alta frecuencia, ¿no? Muy bien. De hecho, le voy a quitar esta parte del inherente y yo creo que así se entiende mejor, así, ¿no? Entonces, eso lo damos por hecho. El ruido de alta frecuencia se ve así, ¿no? Oscila de manera muy rápida. Entonces, esta señal sería, cuando la vean ustedes en físico, cuando amplifiquen la señal del fotodiodo, se van a dar cuenta de este ruido de alta frecuencia, de que el fotodiodo siempre trae, ¿no? Y por otra parte tenemos el ruido de baja frecuencia, ¿no? Aquí deberíamos de asegurar que los movimientos del usuario del pulsioxímetro generan ruidos de baja frecuencia, ¿no? Entonces lo vamos a escribir así, los movimientos del usuario generan ruidos de baja frecuencia, ¿no? Y los ruidos de baja frecuencia se van a ver, digamos que señales igual tipo senoidal, pero de un mayor periodo, ¿no? Por ejemplo, así. ¿No? Estarán de acuerdo que el periodo de esta señal es mayor que el periodo que la señal que traté de representar aquí, ¿no? Es decir, aquí la señal donde tiene la amplitud A, esta, oscila a una frecuencia más alta que la señal que acabe de dibujar aquí abajo, en color ahora rojo, ¿no? Es decir, esta señal es más lenta que la azul, ¿no? Muy bien. Entonces, si ustedes suman estas tres señales, o sea, si ustedes agarran la señal original, que la voy a poner como una senoidal, le sumas el ruido de alta frecuencia y le sumas el ruido de baja frecuencia, entonces lo que obtienes es la señal que se va a montar básicamente en el ruido de baja frecuencia. Le voy a poner aquí, este es el de baja frecuencia, perdón, y la señal se vería algo así, ¿no? Con unas oscilaciones de arriba abajo porque está montada en la señal de baja frecuencia. Y aparte debería de agregarle el ruido de alta frecuencia, que se vería así, ¿no? Entonces la señal que nosotros veríamos sería básicamente esta señal que estoy dibujando. Se vería así como la señal senoidal montada en una de baja frecuencia
con ruido de alta frecuencia. Se vería algo así, como con piquitos, ¿no? Entonces vamos a simular esta señal utilizando el amplificador operacional que ya vimos en la sesión anterior. Lo vamos a utilizar en este caso como en una configuración que básicamente va a ser la de un amplificador inversor, pero le vamos a sumar otras entradas y es por eso que se le llama la configuración de un sumador de señales, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con el amplificador operacional para simular esta señal. Y pues de alguna manera ustedes podrían experimentar con los filtros pasabajas y pasaltas que vayan a implementar o que si quisieran experimentar pues los que diseñamos en la sesión anterior podrían probarlo posterior a esta señal, ¿no? Que primero generar esta simulación y después filtrar esa señal, ¿no? Entonces primero vamos a simular la señal pletismográfica. Entonces, aquí estamos de acuerdo que la señal cardíaca pletismográfica usual, la frecuencia es aproximada de 1 Hz, ¿no? En un usuario en reposo. Este ruido de alta frecuencia, por lo común, es arriba de los 1 kHz, ¿no? Arriba de esta frecuencia es el ruido de alta frecuencia y el de baja frecuencia, por lo común, es menor a los 0.6 Hz, ¿no? Entonces, así es como vamos a simular las señales. Vamos a generar una señal principal de 1 Hz, le vamos a sumar una señal de alta frecuencia que sea mayor a los 1 kHz y posteriormente le vamos a sumar una señal de baja frecuencia inferior a los 0.6 Hz. Entonces, recuerden que este es la señal que nos interesa observar. Este es el ruido del fotodiodo. Y este vendría siendo el ruido del usuario, ¿no? Sus movimientos, pues. Que mueva el dedo en el sensor o que el sensor no esté fijo en una posición específica y esté moviéndose. Entonces, eso depende del diseño de su cabina, ¿no? O sea, el ruido del fotodiodo lo quitamos electrónicamente, pero el ruido del usuario se disminuye también en el diseño de la cabina, aparte del filtro pasa altas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a simular esta frecuencia, esta señal, perdón, y necesitamos irnos entonces al Proteus. Ok, entonces vamos a nuevo proyecto. Le voy a poner en este caso un nombre, pues así como de señal pletismográfica o signal, porque recordemos que está en inglés. Signal cardíaca, ¿no? No sé, pletismográfica. Estoy combinando ahí idiomas, perdón. ¿No? Entonces, así le voy a llamar a mi proyecto. Le doy next, 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 finish, ¿no? Muy bien. Aquí estamos de acuerdo que voy a utilizar al AD711. Entonces, vamos a seleccionarlo, que es el que estamos utilizando. Por cierto, si ustedes tienen este dispositivo en físico, ya lo pueden utilizar para hacer este tipo de experimentos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unas resistencias. ¿Qué les parece si damos una amplificación con un factor de 2 o de 10, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar una de 1 megaohm y una de 100 kiloohms. A ver, vamos a sacar una resistencia entonces. Se tendrá que escribir minres un M, ¿no? Ahí está. Y selecciono esta de aquí. Ahí está. Recuerden que para poder controlar la amplificación en este tipo de dispositivos es necesario hacer un lazo cerrado, ¿verdad? Con una resistencia. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, hay algo que se me está olvidando que también es fundamental. La alimentación simétrica, tanto positiva como negativa del AD711 o de cualquier amplificador operacional. Como vamos a realizar la simulación y vamos a verla en el osciloscopio del simulador, pues vamos a darle una alimentación pues algo grande, ¿no? Es decir, vamos a alimentarlo con 12 y menos 12 volts. Muy bien, entonces vamos a la parte de aquí, donde dice modo generador y vamos a escoger el que dice DC y lo colocamos en sus terminales. El simulador de por sí ya le acomoda
A ver, este lo voy a invertir. Y lo voy a pegar aquí, ¿no? Lo voy a reflejar en Y, pues. Si se dan cuenta, el mismo simulador ya especifica que la entrada de arriba, la terminal 7, es un voltaje positivo y la terminal 4 tiene un voltaje negativo, ¿no? Y aquí ahora hay que establecer ese voltaje. Por ejemplo, recordemos que uno debe de ser positivo y abajo debes de tener ese mismo voltaje, pero negativo, ¿no? Ahí está. Es el mejor modo de operación de un amplificador operacional. Hay otros dispositivos o otras configuraciones que utilizan únicamente un voltaje de tierra en la alimentación 4 y un voltaje, por ejemplo, en este caso, de 24 volts en la terminal 1, por decirlo así. Así lograría, digamos que la misma señal subida a la parte positiva del eje de las Y, por decirlo así, pero en este caso, en ese tipo de configuraciones, el amplificador operacional suele no ser muy estable, ¿no? Entonces es por eso que el mejor modo de funcionamiento del amplificador operacional es cuando se alimenta con un voltaje negativo y positivo de manera simétrica, ¿no? Es decir, el mismo voltaje. Aquí habría que verificar que sea de menos 12. Muy bien, entonces ya lo alimenté. Ahora vamos a darle la otra resistencia de amplificación, ¿no? Estarán de acuerdo que si quiero hacer un amplificador inversor, tengo que colocarle ahora otra resistencia. En este caso, ¿qué les parece si agarro una resistencia de 100 kilo ohms? ¿No? Ahí está. Y esta la pongo aquí. Ahí está. Muy bien. Y entonces estamos de acuerdo que ahora para hacerlo, bueno, para terminar la configuración del amplificador inversor tendría que realizar una conexión a tierra, ¿no? Es decir, tendría que poner este a tierra, ¿no? Esta de aquí. Muy bien. Y la salida viene de la terminal 6 y la entrada de la señal va a estar a través de la terminal de R2, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, nos gustaría saber cuánto es ese factor de amplificación. Y entonces estamos de acuerdo que el factor de amplificación de un amplificador operacional en la configuración inversora viene siendo este, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que el voltaje de salida es igual al menos R1 sobre R2. Ahorita verifico cómo están estos valores por el voltaje de entrada, ¿no? Es decir, dejen checo esto del... Sí, es R1 entre R2, ¿no? Entonces, este sería el factor de amplificación, ¿verdad? De del amplificador operacional en la configuración inversora, ¿no? Muy bien. Recuerden que este menos es el que invierte la señal, ¿no? Ahí está. Muy bien. Señal. Y entonces, pues, a ver, nos están haciendo un comentario en el chat. La ganancia, exactamente. El comentario de su compañero Carlos tiene razón, también se le conoce como la ganancia. Muy bien. Entonces, aquí me gustaría saber cuál es esa ganancia o ese factor de amplificación. Si estamos utilizando una resistencia 1 de 1 mega ohm y una R2 de 100 kilo ohms. Estarán de acuerdo que tendría que hacer esta división, ¿verdad? Tendría que dividir 1.000.000, 1, 2, me permiten un segundo, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 100.000, ¿no? 100, 1, 2, 3. Estarán de acuerdo que podría estar cancelando, o sea, esto sería R1 sobre R2. Podría cancelar tanto ceros arriba como abajo, ¿no? Porque son consecutivos. 1, 2. Y entonces el factor de amplificación o la ganancia, como dice su compañero, vendría siendo de 10 en menos 10 porque se invierte, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a aumentar por 10 la señal que tengamos a la entrada. Ok, tense cuenta de ese detalle. Ahí está. Ahora, fíjense que, por ejemplo, si nosotros le conectamos un generador de funciones, que estaría aquí, Signal Generator. Estamos de acuerdo que este iría aquí. Tendríamos que conectarle una terminal a tierra, la otra.
esta de aquí, ahí está. Y listo, ¿no? En este caso estamos de acuerdo que si quisiéramos monitorear la señal a través de un osciloscopio, por ejemplo, me gustaría tener la señal de salida en el canal amarillo y el resto de las señales en el canal B, C y D. Vale, entonces voy a agarrar esta B, le voy a dar una vueltecita por aquí y lo voy a conectar directamente al generador de funciones. Estarán de acuerdo que con esto en el canal B estaría viendo la señal del generador y en el canal A estarían viendo la señal amplificada del operacional, ¿no? Muy bien, ahora como vamos a simular el ruido de alta frecuencia y el ruido de baja frecuencia, vamos a aumentar otros dos generadores de funciones y vamos a también hacerle otras conexiones con la resistencia. Entonces, esta es la configuración que se conoce como de sumador. El nombre más completo sería de sumador inversor. Y lo único que vamos a hacer es agregar resistencias en este caso, del mismo valor, para tener la misma amplificación en todas las señales de entrada. Y le vamos a agregar simplemente otro generador de funciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense que lo que va a hacer este circuito es que va a sumar la señal de entrada, va a sumar la señal de este generador con la señal de este otro generador y las va a amplificar todas juntas a la salida. Las vamos a ver sumadas, es por eso que se le conoce como un sumador, ¿no? Un sumador de señales. La suma, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar otra resistencia de 100 kilo ohms y vamos a agregar un tercer generador de funciones, ¿no? Es aquí. Y recordemos que tenemos que conectar también los generadores a tierra para que no existan errores. Y entonces están de acuerdo que todas estas resistencias, analicen este circuito por separado. O sea, esta es la corriente que genera la señal de voltaje a través de la resistencia es una, que entra pasa a través de la resistencia 1 de 1 megaohm, ¿no? Entonces esta se amplifica 10 veces, perdón, ¿no? Por el factor que hay entre R1 y R2. La siguiente señal, la proveniente de este segundo generador, le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se amplifica 10 veces porque pasa a través de R3 y R1. E igual le pasa a la señal que viene de este último generador de funciones, ¿no? Entonces todas estas señales se van a amplificar 10 veces, pero se van a sumar a la salida, las vamos a ver sumadas. Entonces vamos a realizar las últimas conexiones que nos faltan. Esta de aquí y esta de acá, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra configuración de un amplificador inversor en la configuración sumador, ¿no? De sumador de señales. Muy bien. Entonces, de aquí sacaría la señal del canal C. Y de aquí sacaría la señal para el canal D, ¿no? En este caso vamos a utilizar todos los canales de nuestro osciloscopio. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo todos. Espero que vayan siguiendo lo que estamos haciendo, porque vamos a comenzar la simulación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente acomodamos el amplificador en la configuración inversora y le colocamos otros dos generadores de funciones, ¿no? A través de dos resistencias. Todo esto se conoce como la configuración de un sumador inversor, porque vamos a ver que la señal de salida pues está invertida, ¿no? Lo que sería equivalente a un desfase de 180 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver pues la simulación. Entonces le doy a iniciar simulación y pues aquí vamos a tener el trabajo primero de ver cuál es el control de cada generador, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro primer trabajo y ya después visualizar cómo se observa la señal, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 generadores y por ejemplo estamos de acuerdo que el canal azul vamos a designar que es el canal B
bueno, aquí en el amplificador, en el osciloscopio, perdón, es el canal B, el color azul, y ese sea la señal original, ¿no? La señal de 1 Hz. Entonces, vamos a ver cuál es el que modifica a la señal. Para observar un poco más las variaciones, voy a aumentar el tiempo en el osciloscopio para observar quién es el que se está cambiando, ¿no? El color, ¿qué color es el que está cambiando? Entonces, el color amarillo cambia porque está amplificando la señal de algún canal, ¿no? Entonces voy a llevar a cero todas las dos. Y veamos qué pasa cuando muevo este. ¿Qué canal es el que se estaba? Es el canal verde, ¿verdad? Este de aquí es el color verde. ¿Estarán de acuerdo conmigo? A ver qué pasa si lo hago así más. Sí, ¿no? Estarán de acuerdo que este de aquí es el canal verde, entonces lo voy a poner abajo. Es decir, este es el ruido de baja frecuencia. Ahí está. Ahora veamos qué pasa con este de aquí. Este es el canal azul. Entonces, este va a ser mi señal original. Y entonces, este vendría siendo el ruido de alta frecuencia. A ver, vamos a ver. Es decir, el rosita, ¿no? Muy bien, pues ya lo tenemos elegido, ¿no? Así como está en el diagrama, así están los controles. Y la señal de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos a darle las frecuencias, ¿no? Estamos de acuerdo que la frecuencia, el rango debe de estar en el 1. En la frecuencia principal, este control, pues. Y aquí deberemos de llegar al 1, ¿no? Que es 1 Hz. En la amplitud, pues debemos de tener presente que esta amplitud la va a amplificar por 10, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy en el orden de la señal original tiene una amplitud de 1 volt, y entonces el amplificador operacional lo va a llevar a 10 volts, ¿no? Muy bien. Ahora, en este que es la señal de alta frecuencia, pues vamos a darle un orden de los kilohertz. Entonces le vamos a poner un 1. La amplitud no debe de ser igual a la amplitud de la señal original. Es un poquito menor, entonces le vamos a darle una amplitud de 0.1 volts. Ya se vieron que engrosó la señal amarilla, ¿no? La señal amarilla es la que tiene la suma de las tres señales, recuerden. Si yo apago este o le quito la frecuencia, quito la alta frecuencia, perdón, o sea, si yo hago esto, estarán de acuerdo que la señal queda como de 1 Hz, la original, pues. Se amplifica en la señal amarilla, que es la que proviene del amplificador, o es la señal amplificada, pues simplemente está amplificando la señal de 1 Hz. Al agregarle el ruido de alta frecuencia, estamos de acuerdo que la señal engrosa su línea. Ese es el efecto del ruido de alta frecuencia, ¿no? Son los piquitos que les decía. Y ahora vamos a ponerle un ruido de baja frecuencia. Estarán de acuerdo que el ruido de baja frecuencia debería de ser en la escala del punto 1 y pues no sé, estar como por el punto en el 400, 500. Recuerden que este es el punto 6, punto 7, punto 8. Aquí vendría siendo la misma frecuencia de un Hertz, ¿no? Entonces, como por aquí sería el movimiento del usuario, ¿no? Como un 3, un 4, ¿no? Entonces, si visualizamos, por ejemplo, la señal de salida, estarán de acuerdo que no es una señal horizontal, sino que sube y que baja. Y aparte está gruesa la línea amarilla. Es porque tiene el ruido de alta frecuencia y ese que sube y baja lo genera el ruido de baja frecuencia. ¿Sí observan ese comportamiento? Pues algo así nosotros vamos a observar en el serial plotter del Arduino, que vamos a utilizar como osciloscopio. La señal que ustedes van a observar va a ser de este tipo, como la señal amarilla, ¿no? Generada por las otras señales. Voy a cambiar las amplitudes de los canales para que se observen mejores las señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del canal, el ruido de alta es este, ¿verdad? El rosita. Este debería estar, o sea, para que se den cuenta de cómo se ve ese ruido, ¿no? La señal azul es el canal B, entonces igual esta, ¿no? Esta sería la señal original, ¿no?
Y el ruido de baja frecuencia, pues ese se ve así. Si ustedes combinan esas tres señales, van a obtener la señal amarilla, ¿no? Es decir, la señal original, la señal azul, le suman la señal el del ruido de alta frecuencia más el ruido de baja frecuencia y van a tener una señal parecida a la señal amarilla. Entonces nosotros queremos medir la amplitud de la señal amarilla. Estarán de acuerdo que es un problema porque no tengo un límite preciso de dónde está la cresta y dónde está el valle. Está oscilando por la señal de baja frecuencia. Supongamos que el ruido de alta frecuencia no me afectaría tanto en mi medición, suponiéndolo, pero lo que sí me está afectando esa medición de la amplitud es ese movimiento de baja frecuencia, ¿no? Entonces, pónganse a pensar lo difícil que sería medir la amplitud de esa señal amarilla. Yo les diría, a ver, vean la señal amarilla y midan su amplitud. La amplitud que ustedes midan en la señal amarilla debería de ser equivalente a la amplitud de la señal azul, ¿no? Porque en eso se va a basar nuestra medición. Entonces, si se dan cuenta, es forzoso pasar por los dos filtros para quitar estos ruidos. Entonces, por ejemplo, si analizaran con otro osciloscopio, o sea, ahorita le voy a poner un filtro pasabajas y pasaltas pasivo para que vean cómo se observa la señal a la salida. Y después veremos ahorita cómo se implementan en la versión activa, ¿no? Entonces voy a detener la simulación. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo eliminábamos el ruido de alta frecuencia? Colocábamos una resistencia de 1 megaohm y un capacitor, ¿verdad? De 100 kiloohms. Entonces, ¿cómo quitaría ese ruido de alta frecuencia? Pues tendría que agarrar esta resistencia y colocarle, por ejemplo, el capacitor, ¿no? Entonces, aquí tendría que ponerle capacitor. Y estamos de acuerdo que ese capacitor le cambiaba el valor a 100 nanofaradios, ¿no? Ahí está. Con esto debería de quitar el ruido de alta frecuencia. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que la señal la voy a obtener, a ver. La señal la voy a obtener de la salida del operacional, ¿no? Es decir, esta resistencia va a ir conectada a esta salida 6, a esta de aquí. Y este capacitor lo voy a colocar, lo voy a rotar para que se vea como en los diagramas que habíamos empleado. Y estamos de acuerdo que así es la configuración del filtro pasabajas, ¿no? El que va a quitar el ruido de alta frecuencia y le voy a conectar a tierra, ¿no? Ahí está. Recuerden que ya calculamos estos valores y ya sabemos, pues, cómo va a ser esa salida. Bueno, la frecuencia que nos va a quitar, ¿no? Las altas que nos va a quitar. Entonces tengan cuidado, estamos de acuerdo que esta resistencia la conecté directito a la salida del 6, por eso tiene el circulito verde, ¿verdad? No está conectado a ninguno de los osciloscopios. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, voy a utilizar, ya vimos cómo son los ruidos, ¿verdad? Es decir, que podría prescindir de un canal. Por ejemplo, voy a quitar el ruido de baja frecuencia del osciloscopio, o sea, no lo voy a estar observando. Y a través de esta salida voy a observar la señal filtrada con el filtro pasabajas. Es decir, debería de observar en el canal D la señal que viene del canal A sin el ruido de alta frecuencia, ¿no? Va a seguir teniendo el ruido de baja frecuencia, pero no va a tener el ruido de alta, ¿no? Entonces veamos cómo se ve la simulación. Aquí hay que ajustar la escala del canal verde, ¿no? Porque recordemos que se está súper amplificando. Y la escala pues no es la misma, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que, por ejemplo, la señal verde se sigue, o sea, es muy difícil medir la amplitud de la señal verde, pero ya no trae el ruido de alta frecuencia, es decir, ya no se ve la señal gordita o ancha. Simplemente se ve que sube y baja por el ruido de baja frecuencia, ¿no? Fíjense que el canal B es la señal filtrada, ya le quita el ruido de alta frecuencia. Ahora vamos a filtrar otra vez esta señal a través de un segundo filtro, pero de baja frecuencia. O vamos a ver cómo se ve primero por separado, ¿no?
Es decir, ahora vamos a quitarle el de alta, pero vamos a quitarle el de baja, pero vamos a conservar el de alta, ¿no? Entonces voy a detener la simulación. Vamos a quitar esta resistencia, vamos a quitar este capacitor. Y estamos de acuerdo que la siguiente configuración emplea el mismo capacitor y emplea la resistencia, pero en este caso creo que empleamos una resistencia de 100 kilo ohms, si no mal recuerdo. Entonces, déjenlo roto. Y un capacitor de 2.2 microfaradios, ¿no? Entonces sería 2.2 U y una resistencia de 100 kilo ohms, ¿no? Creo que esos fueron los cálculos que hicimos. Entonces, déjenme muevo esto para acá. Saco la señal del amplificador operacional, es decir, lo saco de aquí. Ahí está, ¿no? Y estamos de acuerdo que la salida viene de acá, ¿no? Este es el filtro pasa altas, es decir, me va a quitar el ruido de baja, pero va a conservar el de alta. La señal se va a dejar de ver de arriba abajo, pero se va a ver ancha, ¿no? Por decirlo así. Entonces veamos cómo se observa. Ahí está, ¿no? Entonces la señal, pues, trae un poco de baja frecuencia y se sigue viendo, bueno, y sobre todo se ve ancha, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que ya vimos esta característica de la señal petismográfica, ¿cómo la podemos simular en el Proteus? Pues ya vimos cómo se pueden sumar varias señales a través de la configuración de sumador inversor para el amplificador operacional. Y pues bueno, ahora tendríamos que hablar sobre cómo se realizan los filtros activos, ¿no? Porque queremos filtrar una señal no empleando filtros pasivos, porque los filtros pasivos ya vimos que reducen la amplitud de la señal original, ¿no? Entonces nosotros tenemos una señal muy débil en un fotodiodo, nos vemos en la necesidad de amplificarla y después filtrarla. Es decir, y no nos gustaría tener pérdidas en la señal porque de por sí es débil y le quito señal con filtros pasivos, pues eso no sería lo más correcto, ¿verdad? Entonces los amplificadores operacionales ahora los vamos a ver en las configuraciones de filtros activos. Muy bien. Por cierto, si se termina el tiempo de la sesión, se podrían reconectar a través del mismo enlace. Muchas gracias. Ok, voy a detener la simulación y vamos a platicar un poco sobre la configuración de los filtros. Entonces, para eso vamos a utilizar al pizarrón. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a definir el filtro pasabajas activo, ¿no? Esto de activo implica que se amplifica la señal, ¿vale? Muy bien. Creo que no le estoy compartiendo el pizarrón, ¿verdad? Ahí está. Muchas gracias a su compañera María por avisarnos de que no les estaba compartiendo el pizarrón. Una disculpa. Muy bien, entonces, estamos de acuerdo que este sería el amplificador inversor, ¿no? R1, R2, y ahí está su ecuación. Voltaje de salida, muy bien. Fíjense que las cosas cambian mucho cuando ustedes le colocan un capacitor. Cuando ustedes le colocan este capacitor, automáticamente esto pasa a ser un filtro pasabajas activo, ¿no? Entonces, podríamos hacer todo el análisis con la variable compleja si gustan. No es muy complicado, es bastante sencillo y de hecho me gustaría que ustedes también lo intentaran. Y vamos a hacerlo ahorita juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos de acuerdo que, o sea, si ustedes analizan este circuito, esta parte de aquí, esta de aquí, a R1 y al capacitor, están de acuerdo que están conectados en paralelo, ¿no? Nada más observen esa parte, a R1 y al capacitor.
¿Están de acuerdo que este circuito que estoy dibujando en azul básicamente está en paralelo, ¿no? Es decir, me gustaría calcular cuál es la resistencia en paralelo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Se tiene este circuito. R1 y C están en paralelo. Por lo tanto, podría calcular la impedancia total de un circuito en paralelo, ¿verdad? Y aquí es donde nos damos cuenta de la gran importancia de conocer ese concepto de la impedancia, porque si no sería muy difícil el análisis de este tipo de circuitos. Entonces recordemos que la Z de la resistencia vendría siendo R1, es decir, la impedancia de la resistencia es constante, pero no es lo mismo para la impedancia del capacitor. Estarán de acuerdo que la impedancia del capacitor vendría siendo 1 sobre J omega C, ¿no? Y nosotros tendríamos un circuito parecido a este, ¿no? O sea, ahorita no me voy a preocupar sobre cuáles son los voltajes que están alimentando al circuito, simplemente voy a poner las impedancias, ¿no? Entonces tenemos una ZR que está conectada en paralelo a una ZC, ¿no? Recordemos que las impedancias las ponemos como en rectangulitos, como el Proteus coloca las resistencias, ¿no? El símbolo del Proteus para las resistencias es un rectangulito, pues nosotros utilizamos ese rectangulito ahora para representar únicamente las impedancias. Entonces ahí está mi circuito en paralelo. Estamos de acuerdo que cuando calculamos la impedancia, o más bien la resistencia de un circuito en paralelo, se obtendría el inverso de la resistencia total, ¿no? Esto es en resistencias, ¿no? Sería 1 entre la R1 más 1 entre la R2. Suponiendo que entonces estábamos viendo que esta parte de aquí, 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, es en el caso de que tuviéramos dos resistencias, una que se llamara R1 y otra que se llamara R2, ¿no? Pero como nosotros sabemos que las impedancias funcionan exactamente igual que las resistencias, estarán de acuerdo que le podría cambiar el nombre a esto y decir que es la 1 sobre la impedancia, 1 sobre la impedancia total es igual a 1 entre la ZR, es decir, la impedancia de la resistencia, más 1 entre la impedancia del capacitor, ¿no? Es decir, nada más cambio estos nombrecitos, ¿no? Entonces, fíjense que analizar estos circuitos no es tan complicado cuando comprenden este significado de las impedancias. Entonces, es importante que se acostumbren a hacer este análisis. No les costaría mucho trabajo y pues resulta muy útil para entender los circuitos, ¿no? De este tipo. Entonces, por ejemplo, estábamos de acuerdo que si calculamos la impedancia sería, lo voy a continuar aquí, 1 sobre ZT sería, la impedancia de ZR vale R1, ¿no? Y la impedancia de ZC es 1 sobre J omega C. Y estarán de acuerdo que si continúa esta cuenta, sería 1 entre R1 más J omega C, ¿no? Y si seguimos en el álgebra, están de acuerdo que quedaría 1 entre ZT es igual a 1 más J omega R1C sobre R1, ¿no? Y esto es si y solo si la Z total se invierte en la fracción, pues lo que estaba abajo pasa arriba y lo que estaba arriba pasa abajo. Me quedaría como 1 más J omega R1C. Esa sería la ecuación de esta impedancia total de este circuito, ¿no? Muy bien. Recordémosla porque ahorita la vamos a utilizar para descubrir cómo va la salida, ¿no? Entonces, fíjense que entonces nuestro circuito original, que era este de arriba, este que está aquí, ahora se va a ver simplificado a este nuevo circuito dada la nueva condición que acabamos de descubrir, que la resistencia que estaba en paralelo con el capacitor, pues es equivalente a como si tuviéramos una sola impedancia que le llamé Z total. Y estamos de acuerdo que la impedancia de esta R2, pues básicamente es la impedancia de una resistencia. Lo voy a dibujar en el lenguaje o en los símbolos más bien de impedancias, ¿no? Para que se vea correcto.
Esta sería la impedancia de la resistencia 2. Y aquí estaría el voltaje de entrada. Y este sería el voltaje de salida. Y están de acuerdo que pues básicamente este es el análisis de un amplificador inversor en la configuración. Es un amplificador operacional en la configuración inversora, nada más que ahora la R1 y al R2 ya no le llamo R1 y R2, le llamo ZT y ZR2. Por lo tanto, esta ecuación también se cumple, ¿no? El voltaje de salida debería de ser igual a la menos ZT sobre la ZR2 por el voltaje de entrada, ¿no? Estamos de acuerdo que esta es la ecuación del amplificador inversor, ¿no? Aquí la pusimos, está aquí, ¿no? Nada más que ahora la R1, que estaba en el diagrama original, que no es este, porque este ya le puse un capacitor, era este, ¿no? Aquí le pones más, menos, su resistencia. Esta es la R1 y esta es la R2, ¿no? Aquí está el V-in y aquí está el V-out, ¿no? Este sería el diagrama correspondiente a esa fórmula que escribimos, ¿no? A esta. Y estarán de acuerdo que este mismo dibujito o este mismo diagrama es exactamente el que tengo abajo, nada más que la R1 se llama ZT y la R2 se llama ZR2. Entonces la fórmula aplica. En lugar de R1 escribo ZT y en lugar de R2, ZR2, y es por eso que quedó así. Y pues ahora tenemos que hacer el álgebra, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que podría poner Vout es igual? ¿Quién es ZT? Pues vendría siendo menos R1 sobre 1 más J omega R1C. Y resulta que si multiplican esto por ZR2, que es decir, que si dividirían entre R2, están de acuerdo que esto es ZT. Y lo voy a dividir entre la ZR2, y al dividir por ZR2 es como si yo multiplicara esto por R2. Así, ¿no? Espero que vayan comprendiendo el álgebra que estoy desarrollando. Y entonces estarán de acuerdo que me va a quedar menos R1 por R2, que multiplica a 1 sobre J omega R1C. De hecho, aquí me estoy olvidando de incluir al Vein, ¿verdad? Una disculpa. Esto por Vein. Entonces, esto es igual a eso mismo por Vein. Y estamos de acuerdo que todo esto de aquí es la función de transferencia. ¿No? Ahora, si nosotros le calculáramos la norma, de hecho aquí me estoy volando parte del denominador, aquí es 1 más, una disculpa. Ok, ahora sí. Entonces, todo eso es la función de transferencia, pero estarán de acuerdo que, por ejemplo, si nosotros calculáramos la norma en el Wolfram, si ustedes la desarrollaran, llegarían a que la norma de esa expresión, básicamente el signo lo conservamos porque es un inversor, pero la norma de toda esta expresión vendría siendo básicamente esta misma de aquí, la que estoy escribiendo. 1 más omega cuadrada r cuadrada c cuadrada por Vein. Y esta de aquí ya sería la ganancia o el factor de amplificación. Toda esa expresión, todo esto que desde la R menos R1, R2 por este factor. Nada más que estamos de acuerdo que nosotros queríamos saber cuándo se obtiene el 70%. En este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Cuándo obtenemos el 70% de la amplificación total? Porque estarán de acuerdo que el 100% de la amplificación sería tener esta ecuación tal cual, ¿no? Menos R2 sobre R1 por Vein. Si se dan cuenta, esta expresión que aparece entre corchetes, cuando omega tiende a infinito, esto tiende a cero, ¿no? Es decir, que las altas frecuencias las anularía conservando las bajas frecuencias, ¿verdad? Porque cuando omega tiende a cero, ese mismo factor entre corchetes tiende a 1, es decir, tendería a esta expresión, ¿no? Para las bajas frecuencias. Y para las altas frecuencias las anularía.
Por lo tanto, nosotros queremos saber cuándo tenemos el 70% de esa amplificación original, es decir, el 70% de este factor R2 entre R1. Y estaremos de acuerdo que ese 70%, pues justamente se cumple cuando tenemos esta condición, ¿no? Que habíamos dicho que es 1 entre raíz de 2. Acuérdense bien de este factor, porque más que de ser del 70%, se dice que es de 1 entre raíz de 2. Y esto es si, solo si, omega en el corte, recuerden que esta ya es la omega del corte, es la frecuencia de corte, es igual a 1 entre RC, ¿no? Ya habíamos hecho este cálculo. Es exactamente la misma expresión, perdón, del filtro pasabajas pasivo, ¿no? Y entonces llegamos a que la frecuencia de corte, como es lo mismo, pues sería 1 sobre 2pi por RC, ¿no? De tal manera que nuestro filtro pasabajas activo diseñado para nuestro pulsioxímetro, pues va a tener estos valores, ¿no? Sería un amplificador operacional en configuración inversora con una resistencia de 1 megaohm y un capacitor de 100 nanofaradios, ¿no? Donde aquí vamos a tenerle que conectar, ahorita lo voy a dejar con una resistencia R, que no nos va a interesar su valor, por el Bin, y ahorita voy a ver cómo modificar esto. Pero estarán de acuerdo que para hacer nuestro filtro en la frecuencia que nosotros diseñamos, sería esta la configuración, ¿no? Particularmente esta resistencia de 1 megaohm y el capacitor de 100 nanofarads, ¿no? Entonces, vamos a probar quizás este amplificador ahorita y veamos cómo se ve en el Proteus, perdón, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos la configuración del filtro pasabajas activo. Este sería el filtro pasabajas activo con frecuencia de corte de 1.7 Hz habíamos puesto, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien. Con factor de amplificación R2, es decir, de 1 megaohm entre R, ¿no? Que todavía no hemos calculado esta R, ¿no? No nos interesa ahorita, porque la vamos a quitar, de hecho, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿les queda alguna duda de cómo calculamos esta frecuencia de corte en este diseño? ¿O alguna duda en la configuración de filtro pasabajas activo del amplificador operacional? Cierro el micrófono. Ok, continuamos. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos hacer un filtro pasabajas así, pasa altas activo? Vamos a ver esa configuración. Fíjense que el filtro pasa altas, perdón, activo por lo común lo hacen en una configuración inversora, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Estamos de acuerdo que este sería mi amplificador inversor, ¿no? Ahí está. Y fíjense que lo que usualmente se acomoda aquí es otra resistencia, pero le ponemos un capacitor. Y aquí viene la señal. Esta sería la señal de entrada, esta sería la señal de salida. Vamos a darle nombres. A esta le voy a llamar C, a esta le voy a llamar R y a esta le voy a llamar R1, ¿no? Le podría llamar R2 y C, pero fíjense que vamos a descubrir que de la frecuencia que decide la amplificación viene siendo la resistencia y el capacitor que están conectados aquí. Estos de acá, que los que voy a señalar en color como rosita, ¿no? Este capacitor y esta resistencia son los que deciden el filtrado, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo calcularlo. Entonces, si se dan cuenta, el problema está justamente en esta configuración del capacitor y la resistencia.
Pero nosotros ya conocemos el concepto de la impedancia. Entonces, ¿están de acuerdo que esta parte de aquí de Bin se vería así, ¿no? Este sería Bin. Aquí tendríamos la impedancia del capacitor y le estaría agregando la impedancia de la resistencia, ¿no? Nada más vamos a analizar este pedacito, ¿no? Aquí. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo están esas impedancias en serie o en paralelo? ¿Cómo las ven ustedes? Pregunta. Su compañera María tiene razón, su compañero Carlos, Wilmar, su compañero Dani y su compañero Jesús tienen razón todos, están en serie, su compañero Dani también. Es que hay dos Danis. Bueno, los dos tienen la razón. Muy bien, entonces, y estamos de acuerdo que la impedancia total en un circuito en serie, pues se comporta como las resistencias en serie, ¿no? Se deberían de sumar. Entonces esto sería la ZC más la ZR, ¿no? Y entonces si ustedes suman la ZC, que vendría siendo el 1 sobre J omega C, más la ZR, que estarán de acuerdo que es R, si hacen esta suma, están de acuerdo que sería 1 más J omega RC sobre J omega C, ¿no? Y entonces ya tenemos la impedancia total. Por lo tanto, el circuito que está aquí arriba se quedaría así, ¿no? Aquí le puse como una rayita de más. Se vería así, ¿no? Tendría la impedancia total que acabamos de calcular conectada a la entrada inversora, no inversora, esta va a tierra, esta GND. Esta iría a la impedancia de otra resistencia, ¿verdad? Que sería la ZR1 y esta iría a la salida. Y estamos de acuerdo que otra vez tenemos un amplificador operacional tal cual. Por lo tanto, su fórmula de amplificación debería de funcionar, ¿no? Esta de aquí. Vout, estarán de acuerdo que ahora es menos ZR1 sobre Z total, ¿no? Bin. Y pues tendremos que hacer este cálculo. ¿Quién es la ZR1? Pues estarán de acuerdo que es R1. La impedancia de una resistencia es la misma resistencia y es constante, ¿no? La impedancia total, pues, es la que acabamos de calcular, que es 1 más J omega RC sobre J omega C, ¿no? De acuerdo a lo que hicimos de nuestro circuito en serie. Y estamos de acuerdo que si dividimos ZR1 sobre ZT y utilizamos la ley del sándwich, ese J, arriba me quedaría J omega R1C y abajo me quedaría 1 más J omega RC, ¿no? Ese sería nuestro, pues sí, nuestro factor de amplificación. Obviamente lo tendremos que multiplicar por menos, ¿no? Y fíjense que dicen, no, pues esto no se parece nada a lo que queríamos obtener como en la versión anterior. A lo que me refiero es que en la versión anterior obtuvimos esta de aquí, ¿no? Esta, que estoy subrayando. Es decir, donde se veía claramente entre corchetes lo que le multiplicaba para obtener el 70% de la ganancia original de nuestro amplificador inversor. Entonces aquí vamos a tener que hacer un pequeño truquito algebraico para llegar a esa expresión. Sí se puede llegar, pero tendríamos que hacer una manipulación algebraica. Por ejemplo, me gustaría sacar al 1 entre R de aquí. De esta expresión en rosita, esta última, le voy a continuar aquí. Me gustaría sacar un factor así, 1 entre R. Y entonces estarán de acuerdo que si yo saco ese factor 1 entre R, de hecho voy a sacar fíjense lo que voy a hacer, voy a sacar al R1 y al R. Entonces estarán de acuerdo que por propiedades de las multiplicaciones de fracciones, pues aquí nada más tendría que poner J omega C, ¿no? Porque ya factoricé al R1. Y aquí abajo tendría que ajustar todo al 1 entre R, al R que agregué aquí abajito, ¿va? Entonces aquí tendría que poner 1 entre R para conservar la operación. Y aquí tendría simplemente que ponerle J omega C, ¿no?
Y si seguimos este álgebra, pues estarán de acuerdo que sería R1 entre R. Si hacemos la operación que está ahí, estarán de acuerdo que sería 1 más J omega RC sobre R. Y si seguimos haciendo el álgebra, me quedaría R1 sobre R por J omega RC sobre 1 más J omega RC. Y ya obtuvimos lo que queríamos obtener, que era como el factor entre corchetes que se ve claramente en el porcentaje que va a atenuar al factor original, porque el factor original es este de aquí, ¿no? Entonces llegamos a esta conclusión, ¿no? Que el voltaje de salida es igual a menos R1, R es decir, el factor común de amplificación en la configuración inversora, por este nuevo factor que es el que va a atenuar la señal, ¿no? O la amplificación de la salida, que es justamente la ecuación que obtuvimos para el filtro altas pasivo. ¿Ya se recuerdan esa sesión? Es exactamente la misma. Y entonces nosotros ya sabemos que la función de transferencia pues viene siendo todo esto, ¿no? Y resulta que si ustedes si le calcularan la norma a esta función de transferencia en el Wolfram o con sus conocimientos de variable compleja, llegarían a que el voltaje de salida básicamente vendría siendo esto por omega cuadrada, R cuadrada, C cuadrada sobre 1 más omega cuadrada, R cuadrada, C cuadrada, ¿no? Bien. Y ahora queremos saber cuándo vamos a tener el 70% de la amplificación original. Es decir, queremos saber cuándo se cumple que omega cuadrada, R cuadrada, C cuadrada sobre 1 más omega cuadrada, R cuadrada, C cuadrada es igual a 1 entre raíz de 2. Y estamos de acuerdo que ese cálculo ya lo habíamos hecho, ¿no? Que era, aquí es cuando tenemos la frecuencia de corte, ¿no? Y aquí era cuando la frecuencia de corte era 1 entre RC, ¿no? Llegábamos a la misma expresión. Y por lo tanto, pues ya tenemos que la frecuencia de corte para este filtro es 1 entre 2pi que multiplica a RC. Y para completar nuestro pizarrón, pues tendríamos que ponerle el dibujito, ¿no? Tendríamos que poner nuestro amplificador inversor, en la configuración inversora, perdón. Ahí está. Así, así. Su R1, que estarán de acuerdo que esta R1 no juega en la amplificación, juega en la amplificación, pero no en el filtro. Las que están funcionando en el filtro es este capacitor y esta resistencia, ¿no? Es decir que para nuestro, a ver, voy a quitar lo voy a dejar así ahorita. Aquí estaría el Bain y están de acuerdo que este iría a tierra, ¿no? Ahí está, GND. Voy a arreglar un poquito este dibujo, no se ve muy feo, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle su capacitor así bonito y su resistencia, ¿no? Ahí está. Quedó igual feo, pero bueno. Muy bien, entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esta sería la resistencia y el capacitor que deciden el filtrado, ¿no? Aquí está el voltaje de entrada y aquí estaría su voltaje de salida. Entonces, para la configuración que nosotros quisiéramos emplear, podríamos utilizar este amplificador, pero ahorita les voy a comentar unos detalles que tienen que ver con el fotodiodo y cómo se va a amplificar, porque hay dos formas diferentes de amplificarlo, ¿no? Entonces, ahorita se los voy a comentar, pero bueno. Entonces, si quisieran utilizar esta configuración para el pulsioxímetro, estarán de acuerdo que la frecuencia de corte que nosotros habíamos calculado era de 0.67, ¿no? 7 Hz, algo así. Y entonces habíamos calculado que la resistencia fuera de de 100, ¿no? De 100 kilo ohms y un capacitor de 2.2 microfaradios, ¿no? Tendremos que verificar esto, permítame un segundo en lo que lo reviso. Voy a tener que checar
su Classroom. Entonces, voy a él. O alguien que me recuerde los valores que calculamos en la sesión anterior, esa sería otra, ¿verdad? Pero bueno, si no se acuerdan, ahorita lo averiguamos. Dejen quito esto. Sería en el Classroom. Ahí está. Tendría que ver su lista de materiales. Y buscar la parte de los filtros. 100 nanofaradios, 2.2, 100 kilo ohms. Sí, una resistencia de 100 kilo ohms. Efectivamente. Muy bien. Entonces ya verificado esos valores, también nos hubiéramos aventado todo el cálculo, ¿no? Pero pues ya lo hicimos una vez, ¿no? ¿Para qué lo hacemos de nuevo? Entonces ya tenemos nuestros dos valores, que sería un capacitor de 2.2 microfaradios y una resistencia de 100 kilo ohms. Por lo tanto, si nosotros colocáramos esta configuración, o sea, pusiéramos un capacitor de 2.2 microfaradios, le conectáramos una resistencia de 100 kilo ohms en serie al mismo amplificador operacional que teníamos en la configuración inversora, pues entonces ya tenemos un filtro pasa altas activo, donde el factor de amplificación ustedes lo van a calibrar con esta resistencia, ¿no? Esta resistencia sería la del factor de calibración, pero no en el filtrado. Dense cuenta de ese detalle. Esta resistencia R1 no participa en el filtrado, únicamente participa en la amplificación, porque el factor de amplificación para este diseño sería este, ¿verdad? Vout sería R1 sobre 100 kilo ohms, en este caso, que multiplica a... ¿Qué nos habíamos quedado? Omega RC, no, ya tenemos aquí el 70%, ¿no? Aquí iría el 70% de esta amplificación, ¿no? Recuerden que básicamente este amplificador operacional va a reducir la frecuencia en el 70% a partir de ahí, ¿no? La frecuencia de corte, pero esta sería la amplificación original, ¿no? Esta sería la amplificación original que estaría atenuando al 70% este amplificador operacional. Lo voy a poner así. Vout sería Rin 100 kilo ohms Bin. Cuando se tiene, estarán de acuerdo que este es un filtro pasa altas, ¿no? Entonces el voltaje de salida sería aproximadamente este cuando se tiene altas frecuencias, ¿no? Es decir, tenderíamos al 100% de la amplificación original cuando estemos en las altas frecuencias y tenderíamos a 0 de la amplificación original cuando superemos la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte tendríamos justamente el 70% de la señal de entrada, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. El 70% de la amplificación de la señal de entrada. Muy bien. Pues bueno, entonces no sé si les queda alguna duda de este cálculo, de este diseño de el amplificador operacional en filtro pasa altas activo. Aquí me faltaría ponerle activo. Si se dan cuenta, la expresión a la que llegamos, que quería escribir, perdón, déjenla encuentro, ¿cómo lo escribí en la primera? Así. No, pues sí, lo escribí igual. Out. Muy bien. Ah, sí, lo que me faltaría nada más sería indicarles la frecuencia de corte, ¿no? Aquí la frecuencia de corte, estamos de acuerdo que es exactamente la misma. 1 entre 2pi por RC, donde esta es la R y esta es la C. Muy bien. Bueno, una vez que ya explicamos esto de cómo se obtienen las fórmulas de las ganancias para los filtros pasa bajas y pasa altas activos, me gustaría comentarles que existen también otras dos configuraciones,
pero en la versión amplificador operacional no inversor. Entonces los podríamos mencionar. No los vamos a detallar tanto porque es un poquito más de álgebra para obtener las expresiones. Se parecen mucho, pero por ejemplo, ¿no? Una forma de hacer un filtro pasabajas en configuración no inversora también sería activo, pero estarán de acuerdo que el amplificador operacional original en la configuración no inversora va así, ¿no? Más, menos. Este de aquí va para una resistencia. Enlazo cerrado, que lo voy a llamar R1. Y esta para acá igual iría en esta configuración, ¿no? Este sería GND, esta sería R2. Ahí está, ¿no? Esta sería R2. Y aquí estaría GND. Entonces, esta es la configuración usual de un amplificador operacional en la versión no inversora, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí estaría el voltaje de entrada y aquí estaría el voltaje de salida, ¿no? Cuya ecuación original sería Vout es igual a 1 más R1 sobre R2 que multiplica Vin, ¿no? Pues fíjense que pudieran hacer todo este análisis que hicimos con los inversores. No lo voy a hacer así ahorita. Si quieren hacerlo ustedes, adelante. Sería interesante que lo intentaran desarrollar aplicando los criterios de impedancias y todo lo que vimos. Pero fíjense que si ustedes le ponen un capacitor aquí, esto ya se convierte en un filtro pasabajas activo, ¿no? Donde cumple unas expresiones parecidas a las que teníamos, ¿no? Nada más que en el factor de atenuación no lo va a atenuar al 100%, o sea, la máxima atenuación es que va a dejar intacta la señal. Entonces, fíjense, este 1 va a ser algo interesante, no va a atenuar al 100%, o sea, no va a mandar a cero todas las altas frecuencias, sino las va a conservar en el rango que estaban originalmente, por este 1, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado cómo plantean esta configuración, pero sería así. Un filtro pasabajas activo en la configuración inversora se vería exactamente así. ¿Y cómo se vería el pasaltas en la versión no inversora? Lo voy a poner igual rosita. Filtro pasaltas, perdón. En la otra configuración no inversora se vería así. Entonces tiene su amplificador operacional, tiene su más, tiene su menos, aquí estaría el Bin, no se me olvide poner el lazo cerrado, que es lo más importante. Aquí tendría que ir su R, y lo que básicamente van a hacer es que van a amplificar, aquí tendría que ir aquí le voy a poner R1, aquí le voy a poner su R2, aquí va su GND. Entonces, en el Bin, fíjense lo que usualmente hacen es que colocan el filtro pasabajas pasivo y lo amplifico, tal cual, ¿no? Entonces, en lugar de ponerle el Bin aquí, lo que hacen es quitar este. Y estamos de acuerdo que en la configuración, voy a ponerlo así, en la configuración pasiva va el capacitor y este lo mando a tierra, ¿no? O sea, este tendría GND y este sería R del capacitor, bueno, R del filtro y C del filtro. Y la salida de este filtro la conecto a la inversora. Estarán de acuerdo que aquí es donde obtenía la señal filtrada. Y aquí pongo el Bin. Y entonces básicamente pues estoy filtrando, este sería lo que controla el filtrado, esta de aquí. Y simplemente se lo está sumando un amplificador no inversor. O sea, estás amplificando la señal de salida del pasivo, la estás amplificando a través de un amplificador no inversor y ya tienes el filtro pasaltas activo en la configuración no inversora, ¿no? Entonces espero que se den cuenta de este detalle, ¿no? Aquí tendríamos el Vout. Ahora, sería interesante que ustedes analizaran de manera con impedancias este circuito, tanto el de arriba como el de abajo. Sería interesante que lo desarrollaran como práctica para ustedes.
Si alguno de ustedes está en los primeros semestres o piensa estudiar alguna carrera como de ingeniería en electrónica o algo de mecatrónica o cosas así, pues en algún momento les van a tener que pedir este análisis de circuitos, ¿no? Para los usuarios que no les interesa tanto hacer este desarrollo, pues también sería un bonito ejercicio que lo intentaran hacer, ¿no? No es tan difícil como se habrán dado cuenta en lo que hicimos arriba. Muy bien. Bueno, por cierto, se va a acabar el tiempo de la sesión. Si se pudieran reconectar para la última parte, en donde vamos a ver cómo monitorear al fotodiodo con un amplificador operacional y pues vamos a ver algunos filtrados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que hacer en el Tinkercad. Espero que se pueda hacer la simulación y después les planteo el circuito en el Proteus. Entonces voy a ir al Tinkercad. Espero que ya lo tengan abierto en este momento. Entonces dejen, voy a mi navegador y lo coloco en el Tinkercad que se quedó en otro circuito. Muy bien. Vamos a crear un nuevo circuito. Aquí. Le vamos a dar acá. Ahí está, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a necesitar ahorita? Pues básicamente vamos a necesitar una placa de pruebas. Vamos a necesitar un fotodiodo. Vamos a ponerlo en todos. Voy a ponerlo por acá. Vamos a necesitar un amplificador operacional. Aquí utilizan, creo que el LM741, que es uno de los amplificadores operacionales más común y corriente que existen. Pero básicamente todos los amplificadores operacionales funcionan igual. Nada más lo único que cambian es, digamos que su precisión y el voltaje de alimentación. Entonces aquí, fíjense que tenemos la terminal 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, si visualizan su Proteus, lo voy a poner aquí, estarán de acuerdo que dice que la 4 va a negativo y la 7 va a positivo. Pues eso nunca cambia en estos operacionales. Cuando son de este tipo, ¿no? De un solo amplificador operacional. Hay otros que vienen dobles, entonces hay que checar eso. En este caso, el LM741 es exactamente muy parecido, el mismo diagrama que el AD711. Entonces, si buscamos la terminal 4, 1, 2, 3, 4, este debe de ir a negativo. Hasta ahí mismo me dice que dice potencia menos, ¿no? Ahora, este negativo no es cualquier negativo, es el menos de la fuente bipolar. Y entonces, aquí les voy a decir cómo vamos a simular esta fuente bipolar. Vamos a agarrar dos suministros de energía. Vamos a agarrar uno y vamos a agarrar otro. Entonces, una manera muy fácil de construir una fuente bipolar cuando se tienen dos fuentes, pues es conectarlas, digamos que en serie. Muchos de ustedes van a decir, ¿y esto se puede? Sí, sí se puede. No se cortocircuita nada, por increíble que les parezca. Pues sería como conectar dos baterías, ¿no? Eléctricamente. Entonces aquí le voy a poner un color neutral, como azul. Y ahora fíjense que este negativo es el menos de la fuente bipolar. Entonces le voy a poner un color negro porque es el menos generalizado, o sea, este es un voltaje negativo. Y a este de acá lo voy a mandar para arriba, es el voltaje positivo de la fuente bipolar. Entonces una manera de hacer una fuente bipolar de manera fácil es conectar dos fuentes en esta configuración y la tierra es el cable azul. Entonces, si quisieran verificar esta conexión, podemos sacar un multímetro. Estarán de acuerdo que la tierra, les dije que es el cable azul. La tierra la voy a sacar de aquí. Y la voy a mandar a... Aquí deben de tener mucho cuidado. La voy a mandar al riel de arriba, ¿vale? Para tener una tierra arriba. Pero no confundir con el negativo que ya no es tierra. Recuerden que la tierra es una representación de los 0 volts. Entonces, estarán de acuerdo que si yo quiero medir el voltaje generado por esta fuente bipolar, tendría que obtener la señal, lo voy a poner aquí, de la tierra general de mi circuito, es decir, el negativo del multímetro siempre les he dicho que va a la tierra, ¿verdad? Entonces este va a tierra. Ahí está. Y su positivo, pues estarán de acuerdo, por ejemplo, quiero medir cuál es el voltaje que tengo en la terminal de cable negro, es decir, en la negativa de la fuente bipolar, y cuál es el voltaje que tengo en la terminal positiva de la fuente bipolar. Ahora, como es una fuente bipolar, la vamos a poner a, ¿qué les parece? A 12 volts, que es el voltaje al que funciona el operacional.
LM741 por lo común, ¿no? 12 o 18. Vamos a ponerle 18 a ver qué pasa, ¿no? Ahí está. Es por eso que no lo utilizamos en el proyecto que diseñamos, porque utiliza mucho voltaje de alimentación el operacional LM741, ¿no? Si consumiera menos voltaje, pues hasta lo hubiéramos utilizado, ¿no? Pero bueno, vamos a poner esta terminal en el azul, en este de aquí, ¿no? Entonces le voy a poner el color rojo porque es el que le corresponde del multímetro y vemos que aparece a la hora de iniciar la simulación. Entonces estarán de acuerdo que me aparece un voltaje negativo de menos 18 volts. Y, por ejemplo, cuando le doy detener simulación y quito el cablecito y mido en el otro lado, en la otra terminal, o sea, aquí, de acuerdo a la teoría, pues debería de tener un voltaje positivo de 18 volts, es decir, tengo un menos 18 y un 18, ¿no? Esto se los menciono porque podrían hacer las pruebas con su fotodiodo y el amplificador operacional utilizando dos eliminadores de baterías de USB de celular, que son como de 5 volts, los conectan en serie, así como este, y obtendrían una fuente bipolar de menos 5 y 5 volts, ¿no? Con dos eliminadores de celular. Muy bien, nosotros construimos la fuente bipolar utilizando un eliminador de 12 volts, ¿no? Que aquí sería lo mismo que si utilizaran un eliminador de 24 y lo conectaran desde aquí hasta acá, con dos resistencias, pero bueno. Se va a terminar la sesión, por favor, si se pudieran reconectar. Vamos a ver cómo monitorear este fotodiodo. Ya tenemos la fuente bipolar, ¿no? Muy bien, bueno, voy a continuar. Entonces les platicaba que vamos a continuar con lo del fotodiodo. Entonces, aquí debemos de recordar que el fotodiodo se conecta en inversa, ¿verdad? O sea, debemos de recordar esta configuración. Por cierto, ahorita voy a utilizar una configuración que es la más adecuada a los fotodiodos. Es más estable que la no inversora, entonces la voy a dejar en la configuración inversora, ¿vale? Entonces, imagínense que nosotros conectamos un amplificador en la configuración inversora. A esta nada más lo voy a llamar R y estarán de acuerdo que aquí le tenía que conectar una resistencia, ¿no? Ahí está. Y decíamos que aquí venía el voltaje de entrada, y aquí venía el voltaje de salida, y que si este le llamaba, no sé, R2, el voltaje de salida sería igual al menos voltaje a R sobre R2 por VI, ¿no? Esta sería su fórmula, por decirlo así, ¿no? Este es un amplificador inversor. Ok. Y aquí la pregunta sería, si tengo un voltaje aquí y tierra acá, ¿qué es lo que está entrando a este nodo? Está entrando una corriente, ¿no? Entrando o saliendo, porque eso no lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros podemos suponer que la corriente, y que le voy a llamar I, puede ir en esta dirección, o bien la I puede ir en la dirección contraria. Eso es independiente del cálculo de la fórmula, ¿no? O sea, si ustedes suponen que la dirección va hacia, como dibujé esta flecha, les va a salir esta fórmula. Y si se pusieran lo contrario, también llegarían a la misma expresión. Eso no cambia, ¿no? Ustedes pueden suponer la corriente en la dirección que quieren, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Entonces, ¿estarán de acuerdo que yo puedo quitar todo esto? Y estamos de acuerdo que lo que produce el voltaje en las terminales de R2, o sea, el voltaje cuando lo colocan en R2, lo que provocan es una corriente. Entonces yo podría quitar eso y sustituirlo por simplemente colocando una corriente de entrada, ¿no? Le voy a poner I, ¿no? Y estarán de acuerdo que esa corriente I, el voltaje de salida, o sea, cuando esta corriente I pase por la resistencia, porque estarán de acuerdo que no va a entrar al operacional, sino se va a seguir por la resistencia, pues lo que va a hacer es que se va a multiplicar por esa resistencia. Y entonces voy a tener una especie de factor de amplificación de esa corriente. Espero que lo observen así. Esta es la corriente de entrada.
Y estarán de acuerdo que si nosotros, o sea, ahorita visualicen a esta operación sin unidades. O sea, obsérvenla así como si nada más fuera una I por una cierta valor R. Estarán de acuerdo que si esa R es mayor que 1, por ejemplo, si fuera 2, pues duplicaría esa corriente, sería 2I, ¿no? Si fuera de 3, pues sería 3 veces I, si fuera de 4, 4I y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que esa R, digamos que amplifica la corriente, podríamos decirlo así, como un factor de amplificación. Esa R estaría funcionando como una especie de factor de amplificación. Obviamente la amplifica, pero la transforma a voltaje, ¿no? Eso también es un hecho, ¿no? O sea, esto no amplifica la corriente como tal. Se amplifica en número, pero lo convierte en voltaje físicamente, porque le estoy pasando una corriente a una resistencia. Operacionalmente, si tengo un numerito muy chiquito en la corriente y lo multiplico por un numerote en la resistencia, voy a tener un voltaje en un rango aceptable, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esta resistencia amplifica y transforma a voltaje, ¿no? Amplifica la corriente. Lo voy a poner así entre comillas porque no sé, no es realmente no la amplifica como tal, o sea, no estoy obteniendo más corriente. Amplifica la corriente convirtiéndola en voltaje, ¿no? Es por eso que a esta configuración se le conoce como el conversor de corriente-voltaje. Entonces aquí le voy a poner como transforma de corriente a voltaje, ¿no? Conversor más bien sería la palabra correcta porque transformador ya está exclusivo de la parte electrónica, ¿no? Eléctrica, conversor, corriente, voltaje, ¿no? Esa sería la configuración que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que lo que produce el fotodiodo es una corriente. Ahora, otra cosa que debemos recordar es esto. Cuando tienen un fotodiodo, estarán de acuerdo que este es el negativo y este es el positivo, ¿no? Aquí le pongo sus flechitas que le entran, ¿no? Sí, porque es un fotodiodo. Este sería su ánodo y este sería su cátodo, ¿no? Cátodo y ánodo. Recordemos que este para que funcione se tiene que conectar en polarización inversa, ¿no? Y que la corriente va de lo negativo a lo positivo del fotodiodo, es decir, la corriente generada por el fotodiodo va en esta dirección. Es más, le voy a poner I del diodo, ¿no? I del fotodiodo. Fíjense que la corriente en el fotodiodo, cuando estaba funcionando como fotodiodo, va en contra de lo que va usualmente, en contra de la dirección de la flecha, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando funciona como, cuando está en inversa, lo voy a poner así, cuando está en inversa, esto se cumple, ¿no? No se cumpliría cuando está en directa, ¿verdad? Muy bien, entonces si juntamos todo esto y lo ponemos en el conversor corriente-voltaje, pues vamos a tener el amplificador de un fotodiodo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si pongo el fotodiodo aquí? Ya lo voy a poner en color azul. Ahí está, ¿no? Esto lo voy a mandar a tierra. Aquí le voy a poner su inversora. ¿Están de acuerdo que esto tendría que ir a una resistencia? Esto tendría que ir a Vout. Y este de aquí, que es la no inversora, tendría que ir a GND, ¿no? Y aquí es donde vamos a comenzar. ¿Qué voltaje vamos a tener a la salida? O sea, aquí la pregunta es, ¿el voltaje a la salida será positivo o negativo? O sea, Vout será mayor que 0 o Vout será menor que 0. ¿Estarán de acuerdo que por qué preguntamos esto? Número uno, porque si quisiéramos ver esta señal, analizarla directamente en el Arduino, las características son que permite únicamente voltajes positivos y de un rango de 0 a 5 volts. Entonces, lo ideal sería que nosotros tuviéramos un voltaje positivo entre los 0 y los 5 volts. Aquí en el Vout, ¿no? Recuerden que estamos diseñando un sensor para el Arduino, ¿no? No es un sensor para
pues para nosotros y hacer un proyecto de electrónica con un osciloscopio así muy sofisticado, ¿no? Vamos a querer implementar al Arduino en este proyecto, entonces tenemos que adecuar todo al Arduino, que va a ser el cerebro. Entonces, en lo personal, o no sé cómo lo piensen ustedes, nos gustaría tener el voltaje de la salida entre 0 y 5 volts para no dañar al Arduino y poder observar todo lo que se genere en nuestro sensor en el Arduino, ¿no? Entonces, tengan presente eso. Ok, entonces de entrada nos gustaría tener la señal positiva. Ahora, recordemos que la señal, en este caso la corriente del fotodiodo, va de lo negativo a lo positivo del fotodiodo. Es decir, si este es su negativo y este es su positivo, la corriente del fotodiodo va en esta dirección, ¿no? Y estarán de acuerdo que esta es la corriente que va por la resistencia, es decir, la corriente que está pasando por la resistencia es la misma que está generando el fotodiodo, porque no hay ningún otro generador de corriente, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces el voltaje de salida vendría siendo, el voltaje de salida, perdón, el voltaje de salida vendría siendo, el voltaje de salida vendría siendo la corriente de entrada por la resistencia. Pero ahora, ¿qué voltaje va a ser mayor que cero o va a ser menor que cero? Esa es la pregunta. Entonces, aquí deberíamos de recordar cuál es el sentido de la corriente. Por ejemplo, habíamos visto que si tenemos una resistencia, perdón, ¿cuál es el voltaje en el sentido de la corriente? Cuando tenemos una resistencia, ¿están de acuerdo que esta es la corriente que pasa por ella? Habíamos dicho que la corriente va de lo positivo a lo negativo. Y entonces, si tenemos esta misma idea en este circuito, ¿están de acuerdo que este sería su positivo y este sería su negativo? Porque la corriente que pasa por R va en esa dirección, ¿no? Estamos de acuerdo que este es el que tiene la salida positiva, por lo tanto, en esta configuración, el voltaje de salida sería positivo, ¿vale? Ahora, esta no es la única configuración que se puede hacer para el amplificador operacional. Se podría, para el fotodiodo, perdón, para el amplificador de un fotodiodo, empleando un amplificador operacional, podríamos utilizar esta otra. Y la diferencia es que va a cambiar el voltaje de salida, su polaridad. O sea, se parece mucho, ¿no? Lo único que va a cambiar, de hecho, va a ser cómo conectamos ese fotodiodo, ¿no? Entonces aquí le pongo una R y aquí le tendría que poner, por ejemplo, el fotodiodo, ahora sí. Y este de aquí va ahora a un voltaje positivo. Le voy a poner más 5 volts porque estamos pensando en el Arduino, ¿no? Ahí está. Recuerden que este es un fotodiodo, no es un diodo común. Aquí me falta ponerle su dibujito y sus rayitas, ¿no? Pero pues bueno, ustedes ya saben que es un fotodiodo. Igual aquí, ¿no? Su dibujito y sus fotones. Ahora, si hacemos el análisis, están de acuerdo que este sería el voltaje de salida, ¿verdad? Y la corriente en este fotodiodo va igual, de su terminal negativa a su terminal positiva. Es decir, de aquí a acá. Entonces, la corriente del fotodiodo va en esta dirección. ¿Están de acuerdo que esta corriente ahora va en esta dirección en R? Si volvemos a aplicar el análisis que hicimos, este sería un positivo y este sería un negativo, ¿no? Por lo tanto, este voltaje es el que le corresponde al Vout. En esta configuración, el voltaje que obtendríamos sería negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este, ¿no? Tendrías que hacerlo positivo para poderlo observar en el Arduino y no dañar el Arduino, ¿no? En nuestro diseño bueno, en el que se implementó en el pulsioxímetro anterior fue este, ¿no? Porque quería obtener la señal positiva desde la amplificación. Pero también podrían invertirla, o sea, podrían utilizar este de aquí abajo y después utilizar otro inversor para que la salida se haga positiva, ¿no? Si este es negativo, le conecto otro inversor, o sea, haría esta conexión. A esto se le llama una conexión en cascada. Si uno te invierte, pues vuelvo a invertir otra vez, ¿no? Y ya tendrías un voltaje positivo.
Es por eso que les decía en la sesión anterior que hay varias opciones de hacer este mismo diseño. Ahora sí que ustedes tengan la libertad de diseñar su propio pulsioxímetro, ¿no? No tal cual mi diseño. Podrían implementar otra configuración, ¿no? Ya que van descubriendo el funcionamiento de cómo se diseña uno, ¿no? Si se dan cuenta, no es tan complicado hacer en este caso un pulsioxímetro. Básicamente lo que estamos haciendo es un amplificador de señales, ¿no? Entonces, aquí le pondremos sus 5 volts, aquí le pondría su resistencia, y por ejemplo, si yo lo conectara a otro amplificador inversor, estarán de acuerdo que tendría que sacar la salida, conectarla a un segundo amplificador en la entrada inversora, más menos. Aquí sí le tendría que colocar una resistencia entre estos dos, que vendría siendo la resistencia del amplificador operacional que estoy conectando, ¿no? En configuración inversora, ¿no? Es decir, a este le voy a llamar B0, B0 y Bout, ¿no? B0 es la salida del primer operacional, ¿no? Es el Bout del primer operacional, de tu primer amplificador. R1 y R2 son las resistencias del factor de amplificación del segundo operacional, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de salida, si este voltaje B0 es menor que 0, el voltaje a la salida pues lo va a invertir, lo va a hacer positivo, y así lograría amplificar utilizando esta configuración y reinvirtiendo la señal con un segundo amplificador inversor, ¿no? Entonces, se puede hacer esta configuración también, ¿no? La que utilizamos en el diseño fue la que señalé en el círculo, bueno, en esta como nubecita azul, pero también podrían utilizar quizás esta, ¿no? Y utilizar la segunda etapa de amplificación como un amplificador filtro, pues, para justificar ese segundo amplificador operacional. Filtrar en primera con un filtro pasaaltas y en segunda con un filtro pasabajas en configuración inversora, ¿no? Podrían hacer ese diseño, pues. Tendrían que hacer pruebas en un protoword. Y les recomiendo que tengan un multímetro al alcance para no hacer cosas indebidas en el Arduino, sobre todo en el Arduino. En el operacional no creo que les pase nada. Es más probable que se dañe su fuente de alimentación si la cortocircuitan que el operacional, ¿no? Como tal. Pero bueno, entonces les comento que vamos a hacer intentar hacer esta simulación en el Tinkercad y observarla en su osciloscopio. El osciloscopio del Tinkercad no es muy bueno, entonces tengan presente eso. Lo ideal sería simular nuestra señal del fotodiodo con el sumador de voltaje en el Proteus y anexarle los filtros activos, ¿no? Muy bien. Si nos da tiempo en la sesión de hoy lo haré, y si no, ustedes lo tendrían que investigar o más bien lo tendrían que experimentar en el simulador. Les aconsejo que hagan un diseño de un sumador de voltaje, sumen las tres señales, la pletismográfica, su ruido alto, de alta frecuencia, y su ruido de baja frecuencia. A la salida, conéctenselo a un amplificador operacional inversor y vean cómo se ve, ¿no? A la salida del primer sumador, ¿no? Entonces ya vimos cómo pueden hacer una fuente bipolar, ¿no? Aunque parezca descabellada la idea, sí se puede hacer esta conexión. La pueden hacer. Imagínense que se comportan como baterías. Fíjense que este positivo lo tengo que sacar de potencia. Ahí está. Y este negativo lo tendría que mandar a tierra. Bueno, no a tierra, al negativo de todo el circuito, al menos 12. Con esto ya tengo la amplificación ideal para este tipo de operacional. Nuestro circuito para nosotros utilizaría más 5 y menos 5 volts. Este voltaje es porque estamos utilizando este operacional, ¿vale? Si ustedes van a trabajar con tendrían que tener una fuente bipolar de 24, bueno, de 12 y menos 12 por lo menos, de acuerdo al datasheet del operacional. Porque si trabajan con menos voltaje no funciona bien, ¿no? No están en su rango de operación.
Muy bien, ahora estamos de acuerdo que la salida debe de llevar un lazo cerrado. Por lo común la señal de un fotodiodo es muy débil. Aquí el fotodiodo que está utilizando el Tinkercad quizás genere una corriente mayor que la que genera un fotodiodo como el BPW34. Entonces, aquí tendremos que ver qué tanto se está amplificando esa corriente, por qué valor de R nos conviene multiplicar esa corriente para obtener el voltaje a la salida, ¿no? Entonces, por lo común yo empezaría con una resistencia de 100 kilo ohms y a partir de ahí empezaría a subir el rango, ¿no? No es muy intensa la corriente que genera el fotodiodo, es débil. Siempre se tiene que amplificar. O sea, si ustedes van a querer hacer una compuerta que utilice, por ejemplo, una puerta de un elevador que con una luz, cuando se interrumpa la luz es cuando no se permite el cierre de puertas y quisieran monitorear ese corte de luz con un fotodiodo, esa señal se tendría que amplificar forzosamente, ¿no? Los fotodiodos no funcionan únicamente con una resistencia, su señal es muy débil, se tienen que amplificar, ¿no? Entonces siempre viene usualmente un fotodiodo con un amplificador operacional. Entonces vamos a hacer esta configuración, vamos a mandar el positivo de aquí, que es el ánodo, lo vamos a mandar a tierra, pero recuerden que la tierra es esta de acá, la azul. Entonces voy a hacer una conexión del cable azul, lo voy a mandar aquí, y esta es la tierra, ¿vale? Ese de ahí. Y su negativo es el que voy a mandar a la entrada inversora del operacional. Si ven el diagrama, la entrada inversora es el 2 y la no inversora es la 3. Si ven el Proteus. No veamos sus terminales. ¿Estarán de acuerdo que dice la no inversora, terminal 3, inversora, terminal 2? Nosotros debemos de conectar en la inversora, ¿no? La resistencia, enlazo cerrado y así como la señal del diodo. Visualicen este de aquí. Estoy haciendo el que señalé en color azul, ¿no? Muy bien. Entonces ya conecté su tierra, su ánodo, su cátodo debería de mandarlo. Le voy a poner el color naranja. Este debería de ir a la entrada inversora, que es esta, a la 2, ¿no? Ahí está. Si le ponen ahí, hasta dice END y la otra dice END más. Estamos de acuerdo que aquí es donde va la resistencia en lazo cerrado. Entonces vamos a empezar a probar. No conozco la corriente que genera el simulador del Tinkercad. Entonces, pero lo que sí sé es que si es un diodo, un fotodiodo, genera una corriente muy pequeña, ¿no? Entonces vamos a sacar una resistencia, pues de 100 kilo ohms, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una de 10 y a ver qué pasa. Y le vamos subiendo, ¿no? Vamos a rotarla y vamos a colocarla aquí. ¿Están de acuerdo que esta es la entrada inversora, no? Y si coloco un puente, lo voy a colocar en verde y lo coloco a la salida, que es esta, ya hice el lazo cerrado, ¿verdad? Esta resistencia así está en lazo cerrado con la salida, ¿verdad? Muy bien, recuerden que esta resistencia es la más importante del amplificador operacional, ¿no? La entrada no inversora debe de ir a tierra, esta debe de ir a tierra, la tierra del circuito. Entonces vamos a ponerle un azulito, vamos a sacar esta de aquí, la vamos a poner por acá, le subo aquí, le subo acá, ¿no? ¿Están de acuerdo que así ya está a tierra, esta de aquí? Por lo común nosotros no vamos a utilizar esta que dice desfase 2 y desfase 1. Ahí se suele acostumbrar en algunos operacionales, no en todos, depende del diseño de su operacional, pero usualmente le colocan un potenciómetro como de un mega ohm o de 10 mega ohms, un trimpot le llaman, de alta precisión, y con eso se ajusta la señal, pero es para una precisión más avanzada en los operacionales. Nosotros lo vamos a utilizar simplemente en su configuración más sencilla, ¿no? Sin ese desfase, pues, o offset le llaman en inglés, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro circuito. Podemos iniciar la simulación. Ahorita no vamos a ver nada. Simplemente vamos a ver que pues, no haga ningún cortocircuito, que pues, reaccionen las cosas, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, no nos marcó ningún error, porque pues no lo tiene, ¿no? Ahora, ¿qué necesitaremos utilizar para observar los cambios? Podríamos utilizar un multímetro
o bien podremos utilizar un osciloscopio, ¿no? Que es lo que voy a utilizar aquí. Ahora, este osciloscopio del Tinkercad es como muy, bueno, no simula tan bien, ¿no? Yo lo he intentado usar en algunas otras sesiones y pues no me ha funcionado muy bien. Prefiero hacerlo en el Proteus. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve aquí. Entonces, estamos de acuerdo que el negativo del multímetro debe de ir a tierra, ¿no? Ahí está. Y su positivo es el que va a medir la señal. La señal, están de acuerdo que viene de la salida del operacional. Esta es la que me interesa, ¿no? Esta de aquí. Entonces, de aquí voy a sacar esa señal. Dejen, muevo un poco mi osciloscopio. La voy a sacar de este que dice salida, ¿eh? Ahí está. Lo voy a hacer así. Hace vueltecita por acá. Y ahorita le cambio su color a rojo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que estamos esperando que la señal de la salida esté por la parte superior del eje de las X, ¿verdad? Es decir, que el voltaje sea positivo, porque de acuerdo a nuestros cálculos, en esta configuración, el amplificador operacional debe de tener una polaridad positiva, ¿no? En la salida de voltaje. Entonces, veamos. Si se dan cuenta, se subió, ¿no? A ver qué pasa cuando le muevo. Como que trata de simular que se sube de rango, ¿no? Y que me amplifica como en 4 volts. Dice que todo esto mide 4 volts. El cero es la línea del medio. Entonces, si todos estos cuadritos de aquí hasta acá miden 4 volts, ¿cuánto medirá cada cuadrito? Está dividiendo 4 volts en 10, ¿no? De acuerdo a esto. Cada rebanadita vale 0.4 volts. Entonces, fíjense lo que está amplificando. Supuestamente aquí, a ver, vamos a bajarlo a 0. Es lo que no me gusta del Tinkercad, que reescala automáticamente el eje de las Y y no se aprecia como que el cambio, pero aquí dicen, fíjense que es otra escala, dice 40 microvolts, ¿no? O algo así aparece ahí, en la oscuridad. Y conforme voy subiendo, su rango máximo es de 0.4, 0.8, como de 1 volt, ¿no? Si cada uno de estos cuadritos vale 0.4, entonces ahí estoy como en 1 volt. Y estamos de acuerdo que mi límite son 18. Entonces podría aumentar esta resistencia, ¿no? Por ejemplo, por un factor de 10 y aumentaría, se seguiría amplificando y todavía no llegaría a la saturación del operacional, ¿no? A ver, veamos. En la oscuridad ya aumentó, ya se dieron cuenta que antes decía 40 y ahora ya lo multiplicó por un factor de 10, 400 milivolts. Entonces como que sí va cuadrando lo que vemos. Ahora entonces, si antes tenía 1 volt, pues estarán de acuerdo que ahora cada uno de estos vale 4 volts, 4, 8, ahora tenemos 10 volts, ¿no? Entonces sí está cumpliendo las expectativas nuestro amplificador, ¿no? Ahora, nosotros utilizamos una resistencia de 1 megaohm porque la corriente del BPW34 es ínfima, ¿no? Con una resistencia de 1 megaohm, o sea, imagínense, tuve que multiplicar 1.000.000 de veces la corriente generada por el fotodiodo para apenas obtener un voltaje a la salida como de 2 volts, ¿no? Entonces, imagínense el orden de la corriente que se tenía para que al multiplicarse por 1.000.000 me genere un 2, ¿no? Muy bien, entonces esta es la configuración que esperamos un voltaje positivo. Ahora, ¿cómo le haríamos para obtener el voltaje negativo a la salida? Pues tendríamos que cambiar esta conexión. Entonces lo voy a hacer y fíjense lo que va a cambiar. En lugar de mandar este negativo a lo que viene siendo la entrada del operacional, vamos a cambiar esta conexión y esta. El que viene siendo positivo, ahora lo voy a mandar al operacional. Es decir, este va aquí. No le voy a poner su cable naranja. Voy a dejar la misma conexión, entonces mejor lo muevo así. Y este lo pongo acá, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense lo que cambió. Este lo estoy mandando a la entrada ahora y este de aquí lo voy a mandar a 5 volts. O sea, este de aquí lo voy a mandar acá, a los 5 volts.
Ahí está. Y entonces lo que debería de observar a la salida es una señal muy parecida, pero ahora al revés. En lugar de irse para arriba el escaloncito, ahora se va a ir para abajo. Entonces, veamos cómo se ve la simulación. Ya se dieron cuenta que no se va para arriba. Y conforme aumento la luminosidad, la señal se baja más. O sea, pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, el voltaje que estoy obteniendo en la salida no es positivo, es negativo, es decir, está por debajo de esta línea horizontal central del osciloscopio, ¿no? Entonces, fíjense que, pues sí cambia, ¿no? Aquí es muy poquito voltaje negativo, aquí es un voltaje negativo muy grande, ¿no? Cuando reaccione, claro. Entonces pasa lo mismo, pero en el eje inferior el eje de las X, ¿no? En la parte inferior. Entonces, visualicen este comportamiento porque por lo común en el diseño que implementé fue que a la salida del primer operacional ya tuviera el voltaje positivo porque carezco de un osciloscopio. Y entonces el osciloscopio que estaba utilizando para observar la señal era mi propio Arduino. Y en este caso, pues vamos a utilizar el Arduino como interfaz para utilizar a la computadora como pantalla de osciloscopio, ¿no? Podremos utilizar el serial plotter del Arduino o utilizar la interfaz que podemos diseñar en Java para visualizar la señal final, que es la que vamos a utilizar, ¿no? En un principio utilizaremos primero la interfaz del Arduino, del monitor, del serial plotter, ¿no? Que es el que dibuja la gráfica del voltaje, ¿no? En lugar de mandarme los números, me manda la gráfica de valores en el eje vertical y en el eje horizontal son el tiempo, ¿no? Así veremos una señal de voltaje. Entonces, hay que tener presente esa configuración. Si desean estar monitoreando su señal con el Arduino, pues entonces utilicen la primera configuración. Si van a utilizar ya de una vez dos amplificadores operacionales, pues entonces visualicen la señal en el segundo amplificador operacional, ¿no? Para que ya aseguren que el voltaje es positivo y tendrían que garantizar el rango de amplificación. Es decir, no tendrían que superar los 5 volts, ¿no? Y es por eso que alimentamos con 5 y menos 5 los operacionales, para que eso nunca suceda, ¿verdad? Estaremos de acuerdo que si el operacional, su voltaje de alimentación está entre los menos 5 y 5, su máximo voltaje posible sería de más 5, ¿no? Entonces, sería imposible volarnos al Arduino, ¿no? Estaríamos limitados por nuestro propio voltaje de entrada, ¿no? Sería imposible generar un voltaje mayor. Entonces, también es por eso que se diseñó así el circuito, ¿no? Si ustedes quisieran utilizar otro amplificador operacional, exacto, para no quemarlo. Si quisieran utilizar el LM741 con una fuente bipolar de 24 volts, o sea que saque menos 12 y 12, adelante, nada más que ahí sí tendrían que verificar que su salida no exceda los 5 volts, porque en ese amplificador operacional que están utilizando, tienen un rango de más 12 y menos 12. Su máximo valor es de 12. Entonces, si se les pasa un poco el cálculo de la resistencia, o un mucho más bien, supongamos que con un 5.2 no pasa nada, 5.3, pero ya que le den un factor de, bueno, un voltaje de entrada de 7 o de 6, ya lo estarían dañando. Entonces, sí se puede utilizar otro amplificador operacional, pero tienen que pensar muy bien en sus resistencias, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea imposible, pero tienen que tener más cuidado en su cálculo. Aquí, pues, lo que hicimos fue ponerle esos rangos de más 5 y menos 5, pues simplemente para cortar la señal y evitar cualquier error por parte del usuario o por parte también mía, ¿no? En el momento del diseño, ¿no? Entonces, tengan presente ese detalle y del por qué se utilizó ese valor. Muy bien. Bueno, entonces, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Nada más me quedan unos 5 minutos para terminar. No sé si les queda alguna duda de cómo se conectó al fotodiodo con el amplificador operacional. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Mi nombre es Eric Balbuena. Los veo el próximo sábado a las 10 de la mañana. Excelente fin de semana para todas y todos. Bye.